diciembre de 2024. El aire gélido de Nueva York golpeaba contra los cristales del piso 35 donde Cal Lanex tenía su oficina. Afuera, la ciudad era un torbellino de luces y prisas prenavideñas, pero dentro, el silencio era denso, roto únicamente por el zumbido de su computadora. Kyle, un periodista con más de 15 años cubriendo las entrañas del deporte internacional, había visto de todo: la euforia de las Copas del Mundo, la tensión de los Juegos Olímpicos, los escándalos que se cocinaban a fuego lento en los pasillos del poder. Su bandeja de entrada era un flujo constante de filtraciones, rumores y súplicas. Sin embargo, el correo que acababa de llegar era distinto. Tenía un peso, una urgencia que lo hizo enderezar la espalda. El remitente era el Comité Olímpico de Valderrama, una nación latinoamericana conocida por su fervorosa pasión deportiva y su agresiva diplomacia. El contenido era una bomba. Hemos sido víctimas de un trato injusto en la selección para los Juegos Olímpicos de 2032. Esto es discriminación del COI contra nuestra región. El mundo debe conocer la verdad. La acusación era grave, de esas que podían hacer temblar los cimientos del deporte mundial. Si era cierta, sería la historia del año. Pero Cal conocía las reglas del juego. Una afirmación, por muy apasionada que fuera, no era un hecho. Su carrera se había construido sobre dos pilares innegociables: la imparcialidad y la verificación exhaustiva de los hechos. Miró por la ventana el horizonte de Manhattan, las luces parpadeantes como un millar de ojos curiosos. Sabía que no podía ignorarlo, pero tampoco podía ser el megáfono de una sola parte. Con dedos firmes, tecleó su respuesta. Estoy interesado en conocer los detalles de su caso. Sin embargo, debo ser claro, mi enfoque será estrictamente imparcial. Investigaré todos los ángulos y verificaré cada dato. No me limitaré a su versión de la historia. Si están de acuerdo con estas condiciones, podemos proceder. La respuesta llegó en menos de 5 minutos, una velocidad que delataba la ansiedad del otro lado. Por supuesto. Confiamos en que, si los hechos salen a la luz, la verdad demostrará que tenemos la razón. Kyle sintió un nudo de determinación en el estómago. Era una promesa. Una promesa a sus lectores, a la verdad y a sí mismo. Voy a descubrir dónde se esconde la verdad, murmuró para sí mismo, y la contaré, sin adornos ni omisiones. Esa era su misión, su juramento como periodista. A la mañana siguiente, con el primer sorbo de un café amargo y necesario, Cal marcó un número que conocía de memoria. Del otro lado de la línea, en su apacible retiro en Ginebra, respondió una voz tranquila y experimentada. Era Marcus Vanderbilt, un viejo amigo y, más importante aún, un hombre que había pasado 30 años como asesor del Comité Olímpico Internacional. Marcus conocía el funcionamiento interno de la organización como nadie, había participado en la selección de múltiples sedes y poseía una memoria enciclopédica para los detalles que otros olvidaban. Era el ancla de objetividad que Cal necesitaba. Marcus, qué gusto escucharte. Necesito tu consejo en algo delicado, comenzó Cal. Le explicó la situación, el correo, la acusación de discriminación, la vehemencia del comité valderramense. Al otro lado, Marcus guardó silencio por un momento, un silencio que Cal sabía que estaba lleno de análisis y cálculo. Una historia fascinante, Cal, dijo finalmente Marcus. Pero sabes tan bien como yo que estas acusaciones no se pueden investigar a través de una pantalla. Para desentrañar algo así, la presencia física es indispensable. Necesitas ver sus rostros, revisar sus documentos en persona, sentir la atmósfera. Kyle asintió, aunque Marcus no pudiera verlo. Lo sé. No se puede percibir la verdad en un correo electrónico. Hay que estar allí, en su terreno. Hizo una pausa antes de lanzar la pregunta clave. ¿Vendrías conmigo, Marcus? Necesito tu experiencia, tus ojos entrenados para ver más allá de la superficie. La respuesta de Marcus fue inmediata y reconfortante. Claro que sí, Cal. Con una condición, yo también voy como un observador neutral. Mi lealtad es a los hechos, no a una de las partes. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Cal. Tener a Marcus a su lado era como llevar un mapa y una brújula a un territorio desconocido.
Inmediatamente, reservaron 2 vuelos a Esperanza, la bulliciosa capital de Valderrama, y notificaron al comité su intención de visitarlos. La respuesta fue un entusiasta: los esperamos con los brazos abiertos. El Aeropuerto Internacional de Esperanza los recibió con una bofetada de aire cálido y húmedo. Tomaron un taxi que se abrió paso a través del caótico pero vibrante tráfico de la ciudad, un mosaico de arquitectura colonial y modernos rascacielos de cristal. A la hora acordada, llegaron al imponente edificio que albergaba las oficinas del Comité Olímpico de Valderrama. Un ascensor silencioso los depositó en el 8º piso, donde un pasillo minimalista conducía a una sala de conferencias con paredes de vidrio. De pie, junto a la puerta, los esperaba un hombre de unos 40 y tantos años, vestido con un traje oscuro impecable y una expresión de severa formalidad. Bienvenidos. Los estábamos esperando. Soy Héctor Rodríguez, director de Cooperación Internacional, dijo en un inglés fluido y preciso. Les estrechó la mano con firmeza y los guió al interior de la sala. Sobre una enorme mesa de caoba, una montaña de carpetas y documentos estaba dispuesta de forma meticulosa. La tensión en la habitación era palpable. Se sentaron, y el señor Rodríguez, con una confianza que rozaba la arrogancia, comenzó a exponer su caso. Ahora les mostraremos, con pruebas irrefutables, el trato injusto que ha recibido Valderrama. Cahill abrió su libreta y preparó su pluma. Marcus, por su parte, se cruzó de brazos, su rostro una máscara de impasibilidad. Rodríguez señaló la primera página de un voluminoso informe. Mostraba una fotografía icónica de los Juegos Olímpicos de Esperanza en 1988. Primero, quiero que entiendan algo fundamental, comenzó, su voz resonando con orgullo. Valderrama tiene una vasta y exitosa experiencia organizando eventos internacionales. En 1988, recibimos a delegaciones de 160 países. Fuimos pioneros en nuestra región, un hito para una nación en desarrollo. Sus palabras pintaban un cuadro de triunfo y capacidad. Cahill tomaba nota sin cesar. Rodríguez pasó a la siguiente página. Lo mismo ocurrió en los Juegos Panamericanos de 2014. La organización fue impecable, sin un solo incidente logístico. Hemos demostrado, una y otra vez, que tenemos la capacidad y la infraestructura para albergar los eventos más grandes del mundo. Pasó un dedo sobre una foto, casi con reverencia. En resumen, nuestra competencia está más que probada. Márquez permanecía en silencio, escuchando atentamente, sin que su expresión delatara el más mínimo pensamiento. El tono de Rodríguez cambió entonces, teñido de frustración y un rencor apenas contenido. Sin embargo, en la asamblea del COI de 2021, todo fue diferente. Brisbane fue anunciada como sede para 2032. Ni siquiera nos dieron la oportunidad de presentar una candidatura formal. Golpeó suavemente la mesa con el puño. México ha sido sede olímpica. ¿Por qué una nación asiática sí y nosotros no, cuando compartimos una historia y una cultura deportiva tan ricas? Es imposible no sentir que hay una injusticia flagrante en esto. Levantó la vista de sus documentos, mirando a Cao directamente. La decisión del COI solo puede explicarse por intereses ocultos y una clara preferencia por otras regiones. ¿Qué tipo de injusticia específica cree usted que ocurrió?, preguntó Cao, manteniendo su voz neutra. El proceso de selección fue completamente opaco, replicó Rodríguez. Nunca se explicó por qué solo una ciudad australiana recibió un trato preferencial. Fue un proceso diseñado para excluirnos. Volvió a sus papeles, listo para continuar su exposición. Cahill seguía registrando cada palabra cuando, por primera vez, Márquez intervino. Su voz, serena pero firme, cortó el monólogo de Rodríguez. Entiendo su postura, señor Rodríguez. Sin embargo, para comprender la situación con precisión, me gustaría verificar algunos hechos. Abrió un maletín de cuero negro y extrajo un archivo. El sonido de las páginas al pasar fue lo único que se escuchó en la sala por unos segundos. Hablemos con más detalle de los Juegos Olímpicos de Esperanza en 1988. Márquez colocó sobre la mesa una fotografía de archivo. Era de la final de boxeo de peso superwelter. La pelea entre el estadounidense Boy Jones Jr. y el héroe local, Bautista,
el martillo, Ríos. La expresión de Rodríguez se tensó visiblemente. Fue un cambio sutil, pero Cao no lo pasó por alto. La medalla de oro de Bautista Ríos es recordada como una de las mayores hazañas en la historia deportiva de Valderrama, dijo Rodríguez a la defensiva. Sin duda, continuó Márquez con calma. Pero este combate estuvo rodeado de problemas que no se pueden ignorar. Desplegó otro documento, una hoja con estadísticas. Miremos el conteo de golpes efectivos. Roy Jones, 86. Bautista Ríos, 32. Márquez hizo una pausa para que el dato calara. Es una diferencia de 2.7 veces. En el boxeo profesional, una brecha así es insuperable. Rodríguez miraba los papeles, en silencio. Cahill seguía escribiendo, observando el duelo no verbal entre los dos hombres. Pero el problema más grave fue el entorno previo al combate, prosiguió Márquez, pasando a la siguiente página. El informe oficial del equipo estadounidense registra que el sistema de aire acondicionado en su vestidor no funcionaba. Una hora antes de la pelea, la temperatura superaba los 35 grados centígrados. Cahill se estremeció. En el calor húmedo de Esperanza, un vestidor cerrado y sin ventilación era una trampa diseñada para agotar a cualquier atleta. Eso pudo ser una simple falla técnica, interrumpió Rodríguez. Marcus negó con la cabeza. Múltiples delegaciones reportaron problemas similares. Curiosamente, los vestidores del equipo de Valderrama se mantuvieron a una temperatura perfectamente regulada. El aire en la sala se volvió pesado. Rodríguez, visiblemente incómodo, cruzó los brazos y desvió la mirada. Y después del combate, el veredicto causó una controversia internacional, añadió Márquez, sacando otro archivo. El COI recibió una avalancha de protestas de todo el mundo. Se tuvo que crear un comité de investigación para analizar el proceso de puntuación de los jueces. ¿Y encontraron algo?, preguntó Cao. Marcus asintió. La investigación reveló que algunos de los jueces habían recibido incentivos económicos para influir en su decisión. En otras palabras, sobornos. Eso es pura especulación, exclamó Rodríguez, levantando la voz. Es normal que el anfitrión tenga cierta ventaja. Todos los países lo hacen. Esto no fue cierta ventaja, replicó Márquez, su tono aún tranquilo pero con un filo de acero. Este incidente cambió drásticamente la percepción de la comunidad internacional sobre Valderrama. Cahill observaba a ambos, consciente de que la discusión había tomado un giro mucho más oscuro de lo que esperaba. Marcus ya se disponía a abrir el siguiente capítulo de su archivo. Ahora, si me permite, me gustaría hablar sobre la Copa del Mundo de 2002, que coorganizaron con México. Por un instante, el rostro de Rodríguez se iluminó. Ah, ese torneo. Fue el mayor logro en la historia de nuestro fútbol, dijo, inflando el pecho. Llegamos a semifinales. El mundo entero vio el poder de la selección valderramense. Un resultado impresionante, ciertamente, concedió Márquez. Especialmente la victoria contra Italia. Atrajo la atención de todo el planeta. Fue una batalla épica, narró Rodríguez con entusiasmo. Se fue a tiempo extra, un partido de infarto. Y al final, nuestro delantero estrella marcó el gol de oro. Derrotamos a la poderosa Italia. Cahill tomaba notas, esperando la siguiente jugada de Márquez. Por cierto, ¿recuerda quién fue el árbitro de ese partido?, preguntó Márquez. Rodríguez frunció el ceño, tratando de recordar. Márquez colocó sobre la mesa la foto de un hombre con uniforme de árbitro. Este es Javier Morales, de Ecuador. Durante ese partido, hubo varias decisiones que generaron una enorme polémica. Marcus abrió el registro del partido. Un gol del italiano Tommasi fue anulado por fuera de juego. Sin embargo, las repeticiones de video confirmaron que estaba claramente habilitado por un defensor. La expresión de Rodríguez comenzaba a ensombrecerse de nuevo. Los errores arbitrales ocurren en todos los partidos, se defendió. Es verdad, continuó Márquez con frialdad. Pero en este partido, hubo un patrón. El capitán italiano recibió un codazo en la cara, una jugada peligrosísima que ni siquiera fue sancionada como falta.
Cahill anotaba la descripción de la escena. Y más tarde, el mejor jugador de Italia fue expulsado por una supuesta simulación de falta. Marcus mostró una imagen congelada del video. Análisis posteriores demostraron que hubo un contacto claro y fue un penal evidente. La cara de Rodríguez era una máscara de ira. La prensa mundial cubrió este partido extensamente, dijo Márquez, esparciendo recortes de periódicos sobre la mesa. La Gazzetta dello Sport en Italia tituló, robo. El diario Marca en España usó la palabra, escándalo. Solo fue la prensa haciendo ruido, replicó Rodríguez. El equipo perdedor siempre se queja. Márquez negó lentamente con la cabeza. De hecho, hay un dato crucial sobre el señor Morales. Sacó un artículo de periódico de su archivo. En 2010, Javier Morales fue arrestado en el aeropuerto de Nueva York. Márquez señaló el artículo. El cargo era tráfico de drogas. Llevaba consigo 6 kilos de heroína. Cahill detuvo su pluma, atónito. La mano de Rodríguez, que descansaba sobre la mesa, comenzó a temblar. Ese es un crimen personal, dijo Rodríguez, eligiendo sus palabras con cuidado. No tiene nada que ver con el partido. ¿Está seguro?, preguntó Márquez suavemente. Un hombre sin escrúpulos para violar la ley de una manera tan grave fue quien arbitró ese partido decisivo. ¿De verdad cree que es un hecho que podemos ignorar? Rodríguez apartó la vista, incapaz de sostener la mirada de Márquez. Cao bajó los ojos al archivo de Márquez. Contenía una lista de artículos de 105 medios de comunicación de todo el mundo que habían denunciado el arbitraje. Marcus abrió la última sección de su archivo. Cahill intuyó que esta sería la parte más crítica de la discusión. Y ahora, hablemos del caso más reciente. El comportamiento de la delegación de Valderrama en los Juegos Olímpicos de México 2021. Rodríguez se enderezó, adoptando una postura defensiva. Durante esos Juegos, su delegación tomó varias acciones únicas, comenzó Márquez, disponiendo una serie de fotografías. Primero, la comida. Valderrama instaló su propio centro de catering en la Villa Olímpica. Fue una medida necesaria para garantizar la seguridad de nuestros atletas, replicó Rodríguez al instante. Nos preocupaba la posible contaminación de los productos agrícolas mexicanos. Cahill anotó la declaración. Sin embargo, continuó Marcus con calma, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Organismo Internacional de Energía Atómica habían certificado la seguridad de todos los alimentos de México, incluidos los provenientes de cualquier región. Aquí están sus informes. Mostró los documentos oficiales. Son conclusiones basadas en evidencia científica. Aún así, era una precaución razonable, insistió Rodríguez. Permítame preguntarle algo, dijo Márquez, abriendo una lista de países. En esos Juegos Olímpicos participaron 205 comités nacionales. ¿Cuántos de ellos rechazaron la comida de la Villa Olímpica? Rodríguez no respondió. Cahill miraba fijamente a Márquez. ¿Cuántos cree? De 205 delegaciones, solo una. Hizo una pausa dramática. Valderrama. Solo su país. La sangre pareció abandonar el rostro de Rodríguez. Marcus pasó al siguiente punto. Además, colgaron un mensaje político en el balcón de sus habitaciones. La foto mostraba una pancarta con una consigna sobre la isla Espejismo, un territorio en disputa entre Valderrama y México. La Carta Olímpica, en su artículo 50, es muy clara, dijo Marcus, y procedió a leer, no se permitirá ningún tipo de manifestación o propaganda política, religiosa o racial en ninguna instalación olímpica. Pero fue México quien nos provocó primero, estalló Rodríguez. En el sitio web oficial de los Juegos, incluyeron la isla Espejismo como parte de su territorio. ¿No es eso una provocación política? Las disputas territoriales deben resolverse en foros diplomáticos, respondió Marcus con calma. Introducirlas en los Juegos Olímpicos es una violación directa de la Carta. Cahill documentaba meticulosamente los argumentos de ambos. Y un último punto, dijo Márquez. La siguiente foto mostraba unos hermosos y vibrantes ramos de flores. Los ramos de la victoria. México,
como símbolo de su cultura y resiliencia, utilizó cempasúchil de Oaxaca. Una flor de profundo significado cultural. El rostro de Rodríguez se contrajo en una mueca de desdén. Los atletas de Valderrama se negaron a aceptar estos ramos que se entregaban a los medallistas. Márquez colocó fotos de atletas de otros países, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, sonriendo y sosteniendo orgullosamente sus flores. No íbamos a permitir que nuestros atletas tocaran algo con riesgo de contaminación, argumentó Rodríguez. Marcus sacudió la cabeza. De los 205 países y regiones participantes, el único que rechazó los ramos fue, de nuevo, Valderrama. Cahill se fijó en los números. 1 de 205. El peso de esa cifra era inmenso. Finalmente, Márquez abrió su último documento. Era una tabla de datos estadísticos que abarcaba 30 años. Este es el registro oficial del COI de violaciones a la Carta Olímpica. Señaló la tabla. Desde 1988 hasta 2021, el número de violaciones registradas por México es 0. Valderrama tiene 47 violaciones registradas. El rostro de Rodríguez se tornó pálido. Cahill contuvo el aliento ante la cifra. 47 contra 0. Era un dato que lo decía todo. Y como resultado, continuó Marcus, el Comité Ejecutivo del COI emitió una carta de advertencia oficial a Valderrama. El documento indica que, si se repiten violaciones similares en el futuro, se considerará revisar su elegibilidad para participar. Rodríguez se hundió en su silla. Cahill pudo ver cómo sus hombros temblaban levemente. El silencio llenó la sala hasta que Rodríguez, con un último esfuerzo, levantó la cabeza. En sus ojos aún ardía una llama de desafío. Pero la causa fundamental de todo esto es México. Su voz, aunque tensa, era fuerte. En el sitio web oficial de los Juegos Olímpicos, México reclamó la isla Espejismo como suya. Golpeó la mesa. Ese fue el inicio de todo. Fueron ellos quienes lanzaron la primera provocación política. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Nuestra pancarta, nuestro rechazo a las flores, todo fue una respuesta legítima a la agresión de México. Ellos crearon el problema. Señaló por la ventana hacia la ciudad. México es la vergüenza de nuestro continente. Por su actitud deshonesta, toda la región es vista con desconfianza. Cahill dejó de escribir, sorprendido por este giro inesperado. Una perspectiva interesante, dijo Márquez con serenidad. ¿Le parece si revisamos cómo respondió México a estas respuestas legítimas? Abrió otro archivo. Cuando la delegación de Valderrama colgó la pancarta política, ¿el gobierno mexicano presentó una protesta formal ante el COI? No hubo respuesta. Yo le diré, continuó Márquez. No lo hizo. No hay registro de ninguna queja. Pasó a la siguiente página. Cuando ustedes rechazaron sus alimentos e instalaron su propio centro de catering, ¿protestaron? El silencio de Rodríguez era elocuente. Tampoco. No dijeron nada. El dedo de Márquez se movió al último documento. ¿Y cuando ustedes llamaron flores tóxicas a sus ramos de la victoria, qué hizo México? La respuesta, una vez más, fue el silencio. Exacto. Ni una sola vez México presentó una protesta formal ante el COI pidiendo sanciones para Valderrama. La voz de Márquez adquirió una leve severidad. Cahill estaba asombrado. Soportar tales insultos y mantener el silencio era algo extraordinario. ¿Por qué cree que fue así, señor Rodríguez?, preguntó Márquez. El aire vibraba con la pregunta. ¿Fue por debilidad? ¿Por cobardía? No hubo respuesta. No, dijo Márquez, negando con la cabeza. En México existe un concepto cultural profundo, la caballerosidad y la nobleza. Implica que, aunque tu adversario use tácticas deshonestas, tú mantienes tu dignidad. No te rebajas a su nivel. Cahill escribió lentamente esas palabras en su libreta. Esa, señor Rodríguez, es su verdadera fortaleza. Márquez giró la pantalla de su tableta hacia Rodríguez. Mostraba un torrente de publicaciones en redes sociales.
Durante los Juegos Olímpicos de México, gente de todo el mundo comentó sobre la actitud de su país. Había mensajes en inglés, francés, alemán, árabe. Los idiomas eran diferentes, pero el mensaje era el mismo: la respuesta de México es admirable. Esa es la verdadera fuerza. ¡Qué vergüenza para Valderrama! Luego, mostró los titulares de la prensa internacional. La BBC de Londres: la dignidad de México frente a la hostilidad. Der Spiegel de Alemania: la diferencia entre adultos y niños. Rodríguez se hundió aún más en su silla. Márquez cerró sus archivos y lo miró directamente a los ojos. Señor Rodríguez, usted dijo que por culpa de México se discrimina a nuestro continente. Pero, después de todo esto, ¿qué fue lo que vio el mundo? Vio a un México honorable y digno. Y a un Valderrama provocador y agresivo. ¿Quién de los dos cree usted que está dañando la reputación de América Latina? El rostro de Rodríguez estaba rojo de ira y humillación, sus puños apretados con fuerza. Pero no encontró palabras para responder. Cahill, observando a los dos hombres, comprendió que el diálogo había llegado a su inevitable conclusión. Al día siguiente, de vuelta en su oficina de Nueva York, Cal se sentó frente a su escritorio. Delante de él, la montaña de notas y los archivos de Márquez contaban una historia compleja y contundente. Colocó los dedos sobre el teclado. Como periodista, su única obligación era contar los hechos, tal como habían ocurrido. Tituló el artículo: La verdad del fracaso olímpico, no fue discriminación, sino falta de confianza. El teclado comenzó a sonar. Describió cronológicamente los eventos: el polémico veredicto de boxeo de 1988, el escándalo arbitral de la Copa del Mundo de 2002 y la cadena de provocaciones en México 2021. Los números hablaban por sí solos. Golpes efectivos, 86-32. Violaciones a la Carta Olímpica, 47-0. Rechazo de alimentos y flores, 1 de febrero de 05 países. Con ecuanimidad, incluyó también los argumentos del señor Rodríguez sobre la provocación inicial. Sin embargo, el peso abrumador de los hechos dejaba claro de qué lado estaba la verdad. El artículo fue publicado en un importante medio deportivo digital. La reacción fue inmediata y masiva. 6 horas después de su publicación, los principales medios europeos comenzaron a citarlo. Periódicos de prestigio en el Reino Unido, Francia y Alemania lo replicaron. En las redes sociales, el hashtag Verdad Olímpica se convirtió en tendencia mundial. El buzón de Cal se llenó de mensajes de todo el mundo. Finalmente, la verdad sale a la luz. Un periodismo de investigación valiente y objetivo. Parece que Valderrama no ha cambiado nada. Por supuesto, desde Valderrama llegaron críticas feroces y acusaciones de parcialidad. Pero Cal permaneció tranquilo. No había escrito opiniones, solo hechos. Su reportaje se basaba en datos, registros y estadísticas, no en emociones. Recibió una llamada de Márquez. Un artículo magnífico, Cal. Demostraste ser un verdadero periodista. La verdad a veces es cruel, Márquez, respondió Cal, pero es nuestro trabajo contarla. Mientras miraba los comentarios que seguían llegando de todos los rincones del planeta, Cal reflexionó sobre lo que había aprendido. Los Juegos Olímpicos no eran solo una competencia de fuerza y habilidad, sino un escenario donde se pone a prueba el carácter y la integridad de las naciones. México había demostrado una fortaleza que no se mide en medallas, la fuerza de no rebajarse al nivel de la provocación, de mantener la dignidad ante el insulto. Su espíritu de caballerosidad, su nobleza, no era una reliquia del pasado, sino un principio vivo y pulsante. Respetar las reglas, honrar al anfitrión y competir con honor, esa actitud fue la que les ganó el respeto y la confianza del mundo. La cultura mexicana, que valora la integridad y la compostura por encima de todo, no era una debilidad, sino la manifestación de una fuerza superior. La verdadera fortaleza, concluyó Cal, reside en la capacidad de mantener la dignidad incluso en las circunstancias más difíciles. Y esa virtud es, quizás, la razón por la que el mundo respeta a México.